y la motivación física de este concepto tan importante que es el de, lo hicimos lentamente, con toda la paciencia, y como les digo, pues vamos a ir agarrando ritmo y vamos a ir agarrando velocidad, pero llegábamos finalmente a el concepto de integral de línea, que es el que está aquí en este recuadro, que cuando vemos o hablamos de la integral de línea por definición, claro, ya sabemos que hay una motivación de por qué esa fórmula sirve, pero entonces decimos que tenemos una función, un campo vectorial, debe ser vectorial para que el producto punto tenga sentido. Entonces tenemos un campo vectorial definido eh, sobre la imagen de una, o sea, sobre la curva, sobre la imagen de un camino, eh, y en particular el camino lo estamos viendo muy, acuérdense que camino y trayectoria es lo mismo, camino regular, estamos viendo sobre, definido sobre un camino regular. Entonces la integral de línea de ese campo vectorial a lo largo de ese camino, o de la gráfica de ese camino que le llamamos curva, esta integral es la clásica del producto punto de f evaluado en la curva por la derivada de la. Como la parametrización se hace respecto al parámetro t, pues la derivada es respecto, a ver, perdón, la integral respecto a t. Los que estuvieron conmigo en cálculo 2, bueno, ya no sé cuántos serían o cuántos son, pero yo les decía que, nada más como comentarios de notación, que el simbolito cuando yo ponía una integral, normalmente no lo escribía. Bueno, que en cálculo 2 porque pues, solamente es respecto a una variable, pero ahorita sí que vamos a empezar a hablar de varias variables, pues poner respecto de quién, cuál es la variable con respecto a la cual se está integrando, pues aquí sí, muy importante. Y no se diga esta notación de integral en línea. Claro, para representar la integral en línea es forzoso siempre poner f punto de alfa. Entonces pueden ir corroborando en diferentes libros, o PDFs, o definiciones, o pequeños artículos que encuentren en la red, que la notación integral en línea puede cambiar un poco, pero esencialmente siempre se representa casi sin excepción con esta notación, f punto de alfa. Y puede cambiar un poquito el alfa en vez de alfa sigma o S o alguna letra diferente, pero esencialmente es lo mismo y lo que no cambia, por supuesto, pues es la definición. Esta fórmula, esa integral que ahí está, pues no cambia. Entonces, bueno, ya teniendo eso, vamos a ver lo nuevo. Lo nuevo va a ser formas alternas en las que vamos a poder describir a esa integral de línea. La integral de línea formas la integral de línea alternas en las que vamos a poder escribir. En las que vamos a poder escribir esta integral. Dependiendo de varias cosas, pero la integral de línea se puede escribir de las siguientes formas. O sea, también es importante tener estas variantes. Algunas son necesarias porque representan ciertos hechos que nos interesan, y otras simplemente porque pues, se nos hace más simple o más cómodo o más razonable. Por ejemplo, en la versión original, la integral de línea se puede escribir como la integral, y aquí abajito ponemos alfa. Entonces, pero podemos poner esto, la integral de línea sobre C, donde C, ahorita lo vamos a escribir, es la curva, o sea, la gráfica de la función. Ahí distinguiendo, ya lo dije hace un ratito y dijimos el día martes que hicimos todo esto, alfa es el camino, es la función, camino o trayectoria. Pero ese camino tiene una gráfica y la gráfica va a ser C. Entonces muchas veces cuando estamos haciendo argumentos más bien del tipo gráfico, de que nos estamos concentrando en la gráfica, pues es más útil tener esta notación, porque claramente estamos haciendo referencia a la curva. Entonces aquí tendríamos f punto de alfa. Eso no cambia. El,
el nombre sí, la función que tenemos ahí no cambia. F punto de alfa. Y la definición, pues, la voy a escribir porque es la misma, pero incluso podríamos también, porque también es válido, escribirla así. La integral sobre la curva de f de alfa de t, mira, pues eso es lo mismo, de t. Y aquí decimos dónde c es esta c como medio gariboleada, este, ¿cómo llaman? Cursiva, donde c denota la gráfica de alfa. Y si no mal recuerdo ya lo escribimos, pero si no lo volvemos a escribir, que además la gráfica de alfa. Bueno, sí, ya. Iba a decir que además recibe el nombre de curva, pero bueno. Esa sería una. Dos. ¿Cuál es la variante? Pues nada más que en vez de ponerle alfa, estamos poniendo c, o de este lado también admite poner, en vez de los intervalos de la integral, pues poner la curva. Si alfa de A es igual a alfa de B, recuerden, esto habíamos dicho que es una curva cerrada, entonces escribimos, y en este caso, pues va a ser este. Vamos a ponerle, ese es un simbolito que si han trabajado, por ejemplo, en LaTeX, pues seguramente, y sobre todo en cálculo 2, si hicieron algunos escritos y veían los símbolos, habrán visto esta integral con un circulito ahí en medio. Pues esto se lee así, la integral sobre el camino cerrado. Recuerden que cuando alfa de A es igual a alfa de B, se le llama camino cerrado, y el circulito pues hace referencia a F. Entonces, F punto de alfa. Ahí. También, entonces aquí le podríamos poner la integral sobre el camino cerrado de f de alfa de t, punto, la derivada de alfa de t, de t. Entonces, ese sí muy peculiar, bueno, los ejemplos, y de hecho, como hemos dicho, pues es opcional, pero si llegan a ver el simbolito, pues entender, o sea, que lo pueden ustedes interpretar, y en dado caso, pues utilizar si lo creen conveniente. Una tercera opción de cómo lo podemos escribir es, normalmente, pues a ver, mm, bueno, si alfa de A es igual al punto A, pensemos así, este A mayúscula es un punto en n dimensiones, si alfa de A es esto y alfa de B es este, porque a veces se puede poner respecto, vean, respecto de A y B, pero también si lo estamos poniendo respecto a la curva o respecto al camino cerrado, pues también podemos hacer referencia al punto que definen en A y B. Entonces, la integral de f punto de alfa, aquí lo podemos hacer sobre alfa, es igual a la integral de a, pero vean, este a mayúscula, de f punto de alfa. Y ya no escribo la definición siguiente, que sería lo mismo, ¿no? F evaluada en la curva por la derivada de la curva. Producto puntos de la derivada de la curva. Bueno, pequeñas variantes de la notación, todas, como les digo, no son las únicas, hay otras, si van revisando hay pequeñas diferencias. Eh, si toman algún otro libro como referencia o como complemento, pues sí, hay que irse primero a la parte de definiciones para tener claridad en la notación que se está usando. Sin embargo, pues todas esas representan, como digo, la misma fórmula, nada más como decir, hacemos referencia respecto a la curva, hacemos referencia respecto a los puntos donde se define dicha curva, hacemos referencia a los puntos finales de dicha curva, o algo particular si tenemos una curva cerrada. Así. Bueno, ahí está. A, nada más complementamos, y B son elementos de Rn.
mientras que A y B lo son de R. Eso era mucho de lo que les decía, bueno, los que estudiaron conmigo en cálculo 3, que les decía la notación. Muchas veces la notación es un reto que se tiene eh, en, esta, en estos temas, y en cálculo, ahorita en cálculo 4, no tan, diría, no tan decisivo como en 3, como en cálculo 3, pero sí, la notación sigue siendo ahí un punto a considerar y a tener mucha claridad. Bueno, a ver, nota, vamos a hacer una notita. Nota. Eh, Vamos a desarrollar, claro, eh, vamos a desarrollar esta integral, no así como a nivel general. No es necesario hacerlo, pero conocer o dominar la notación que va, otra vez, la notación que va a aparecer nos va a ayudar, porque muchas veces en los problemas nos preguntan, pues sí, la integral de línea completa, o a veces nos piden alguna de los elementos que aparecen al hacer este producto punto. Entonces, pues la notita, pues no lo ponemos como teorema, es más sería como un desarrollo, pero lo dejamos a este nivel de notita. Entonces, nota. Sean F, nuestro campo vectorial, pero desde la perspectiva de las funciones componentes que lo definen. Entonces, sea F igual a eh, este, su expresión en componentes, y alfa de t, su expresión como ecuaciones paramétricas también, es decir, sus componentes alfa 1 de t, alfa 2 de t. Esto ya tiene más sentido, o tiene todo el sentido, pues con el pequeño eh, resumen o desarrollo que hicimos al inicio de la clase anterior. Pues alfa n de t. Muy bien. ¿Debe de coincidir n con m? No necesariamente. No necesariamente. O sea, sí pueden coincidir, claro, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que queremos más bien es, vaya, aquí se lo voy a borrar, pero para que se vaya viendo. Número uno, f, al ser un campo vectorial, es una función que evalúa un vector en Rn y nos lo manda a Rm. Bueno, tan es así que por eso hay m componentes aquí, m funciones componentes. Y alfa es una función que va de R, toma un número real y nos lo manda a Rn. Entonces tiene todo el sentido pues evaluar f en la función, ¿sí? ¿Por qué? Pues evaluamos un número, nos da un vector en Rn, luego evaluamos la función y nos da un vector en Rm. Como hay un montón de funciones, no hay que olvidar, cada una de estas funciones componentes, ¿cuál es su dominio? O sea, ¿dónde cae el dominio? ¿Dónde cae la imagen? Pues el dominio es Rn, y esto cae en R. O sea, estos son campos escalares. En lo sucesivo, voy a hablar de, así, bueno, tenemos el campo vectorial F, tenemos los campos escalares Fi, y tenemos las funciones o las curvas. Cuando hable de la curva, pues es una función vectorial de variable real. No lo voy a decir en esas palabras, simplemente voy a decir el camino, la trayectoria o la curva, dependiendo la perspectiva que le quiera dar. Bueno, camino y trayectoria pues son equivalentes. ¿Sale? Entonces, todos estos son detallitos que de repente, como les digo, en cálculo 3 era muy evidente que, bueno, yo diría, parece obvio todo lo que acabo de escribir, pero en cálculo 3 saltaba a la vista que en muchos casos pues se perdían en las dimensiones de las funciones. A nivel de ejemplos, pues es un poco más fácil porque nos lo limita el mismo ejemplo, pero a nivel de desarrollo general es donde puede surgir más fácilmente la confusión. Pero bueno, o sean f y alfa. Eh, entonces, las funciones así definidas, vamos a hablar de la integral de línea. La integral de línea de f punto
de f punto de alfa. Por cierto, a ver, déjame ver nada más, no vaya a mentirles. No. A mí siempre me gusta poner, y así lo puse en la definición, f, o sea, la integral de línea y decir respecto de quién. Es un poco redundante porque, pues, el simbolito de alfa comparte la d. Sin embargo, pues me gusta escribirlo. En las variantes que estoy escribiendo, pues vean, siempre le pusimos, bueno, siempre salvo en la curva cerrada, pues aquí en la curva, aquí en el camino, etcétera. Pero el libro del apóstol, cuando habla de la integral de línea, no, bueno, como también pone sus variantes de notación, pero regularmente no le pone nada, lo deja así a secas. Si alguien lo deja así a secas, pues, está bien, es la notación que usa el libro. A mí, pues, bueno, regularmente, sí me gusta ser como enfático en poner por lo menos, o estamos en el camino C, o estamos en la curva C, perdón, en el camino alfa o en la curva C, o como en la notación esta, decir, pues de A a B. Esta es la que menos se usa, ¿eh? O bueno, al menos yo, que yo menos uso. Pero bueno, ahí, porque seguramente ya estuvieron algunos de ustedes revisando el libro, y pues podrían haber notado esa pequeña variante. Hay esa variante y hay pues, muchas más, pero son así detallitos. Bueno, entonces nos dice que por definición, esta es la integral de A a B. A y B pues es el dominio de la función de la curva. Entonces es la integral de AB de quién? Pues de f de alfa de t punto alfa prima de t. De t. Ok, entonces, ese es por definición. Vamos a desarrollar esto. Que eso es lo que habría que hacer en todos los ejemplos. Justamente lo que voy a hacer ahorita es lo que habría que hacer en todos los ejemplos, pero quiero llegar a, les digo, no solo porque es lo que hay que hacer siempre, sino llegar a un poquito de notación que nos va a ayudar. O nos va a complicar, pues ya cada quien tendrá eso. Pero bueno, f de alfa de t, ¿quién es? Pues primero ponemos el vector, es f1 evaluado en alfa de t, coma, f2 evaluado en alfa de t, y así sucesivamente hasta el último. f m evaluado en alfa de t. Aquí va a aparecer algo interesante, pero se lo digo. Punto. Dice que ahora producto punto la derivada de la trayectoria. Bueno, la derivada de la trayectoria es, también lo platicábamos en la clase de ayer, al inicio, no, la del martes, que cuando derivamos una curva, una trayectoria, hay que derivar cada una de las componentes. Y es así, literalmente, pues es la derivada en una sola variable, pues no tenemos que hacer uso de derivadas parciales o nada, así. La derivada respecto de t. Bueno, me salto el 2, la derivada de la segunda componente, y así sucesivamente, alfa n de t. De t. Un poquito acá para que no quede tan encimado. Y ya. Hay una cuestión que salta a la vista que le dije hace ratito, nadie se opuso, pero número uno es para que estén muy atentos. Sí, y ya lo he dicho en los semestres previos, los que han estado conmigo, lo he dicho previamente. Esta acción la hago muy poco, como de deliberadamente decir algo incompleto, decir algo mal, pues para motivar a que ustedes estén siempre atentos. En este caso, sí hay algo erróneo en lo que está escrito. A veces dejo el error que siga y más adelante digo, a ver qué pasó y vamos a pescar el problema. Ahorita a distancia y como hemos estado trabajando, no se puede, no es tan amigable para desarrollarlo, pero pues aquí pasó lo mismo, hay un error en lo que está escrito. ¿Cuál es el error y por qué? A ver si me pueden decir. ¿Cuál es el error y por qué?
Ahí, bueno, desactivo el audio y espero la respuesta, ¿eh? No se tarde. Eh, a ver, vayan revisándolo. Lo subo un poquito para que tengan toda, bueno, una panorámica más completa de lo que hemos escrito. ¿Qué pasó? ¿No sale o qué? Bien, o sea, ahí sí, muchachos, si no ven que hay algo, o sea, es espantosamente mal, me estoy preocupando, ¿eh? Sí, me voy a empezar a preocupar demasiado. Mande. Ajá. Bueno, no sería, es decir, si lo cambiamos por A y B mayúsculas, no habría problema porque estamos diciendo aquí como variante 3 de la notación, podemos usar pues, A y B mayúsculas. Ujú. Pero no sería ese el error. Podemos cambiarlo, sí. Como les digo, pues a cada quien ya decidirá qué notación o qué variante de la misma les gusta más o se acomodan más. Y en ese caso podríamos poner A y B mayúsculas, sí, pero no habría ningún problema. Ujú. De hecho, la notación de A y B mayúsculas, aquí, ya que sigamos con ese desarrollo, podemos decir una observación más, por la cual a mí en particular me gusta más usar el A y B minúsculo. Pero bueno, no está. Alguien creo que alzó la mano, pero hablen, no sé, creo que ya la bajaron. Yo la levanté, pero Ajá. no estoy segura si el error es que cuando estamos haciendo la integración en la parte de las Fs, ponemos en alfa de t, pero tendríamos que especificar sobre qué alfa de t, ¿no? Sobre si alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, porque si no estaríamos haciéndolo sobre todo. Mm, mm, Bueno, la observación está bien, no es el error, pero es importante pues sí, considerar eso. En efecto, son de los problemas que pueden surgir y es mejor aclararlo. No está el error ahí, o sea, sí está bien escrito eso. Eso porque les decía que a ver, la función f es una función que evalúa un vector en R, n, y ahorita lo estamos mandando nosotros a R, e. Ok. Por lo tanto, la función f tiene m componentes. Bueno, eso ya lo habíamos escrito. F1 hasta Fm. Y cuando evaluamos la f, vamos a poner en un vector cualquiera, en un punto P, porque es un punto de Rn. Eso lo que haría es que cada una de las componentes habría que evaluarlo en ese punto. Entonces, sí, no hay que, o sea, podemos poner a P como sus componentes, sí, P1, P2, hasta N. Sí lo podemos hacer, pero hay que poner todo el vector completo. Entonces, en efecto, aquí poner alfa de t es correcto porque alfa de t cae en el dominio de la función. O sea, sí está bien. Ujú. Vamos a borrar esto. Bueno, primero, si quedó duda de lo que dije, pues ahí me dice.
Eh, a ver, una ayudita. ¿Este producto punto se puede hacer? ¿En realidad se puede hacer o no? Bueno, otra más ayuda. Sí, para que vean que soy chidito. Más ayuda. Profe, es que ahí son de diferentes pues, dimensiones, ¿no? Entonces, o no sé si se refería, por ejemplo, a la última parte que hicimos, pues en cuanto a la F la hicimos pues de dimensión M, ¿no? Y luego vamos el producto punto y está en alfa, está en dimensión N, ¿no? Y es a lo que se refería o... Exacto. Ese producto punto no se puede hacer. Así es, Víctor. De hecho, aquí que ya lo puse con menos elementos, bueno, menos elementos, no cambia mucho la notación, pero aquí hicimos 3. Este producto punto no se puede hacer, porque el producto punto se debe hacer con vectores de la misma dimensión. No puede ser de otra forma. Entonces, el producto punto que tenemos aquí arriba está mal. Eso de que estaba mal era previsible desde que puse, porque acuérdense que yo inicié y puse las dimensiones de todo. Puse, alfa de dónde a dónde va, f de dónde a dónde va. Es más, puse fi de dónde a dónde va. Desde ese momento que puse esas dimensiones, ahí había un error. Me esperé, dije, pues obviamente aquí se va a ver que no se puede hacer el producto punto y hay que hacer unas consideraciones previas, pero bueno. Pero mucho ojo, porque así de fácil se puede escapar un detalle y arruina eh, todo. Todo lo que yo haga después de esto estaría mal. Entonces, mucho ojo, son detallitos mínimos. Como digo, pues, salta mucho a la vista, no se puede hacer ese producto punto porque, bueno, aquí esta N estaba media fea, pero pues era una N. No se puede hacer ese producto punto. Entonces hay que arreglar las cosas. En efecto, aquí viéndolo abajo, pues salta más a la vista de querer hacer el producto punto de vectores de dimensiones diferentes. No se puede. Simplemente no se puede. Bueno, vamos a hacer la corrección. Eso se arregla rápido, sí, pero hay que hacer la corrección. Esa observación, por ejemplo, lo que nos está diciendo, número 1, en principio la función es un campo vectorial cualesquiera, en principio. Pero para que todo esto tenga sentido, desde el proceso que hicimos de la motivación, ese es el problema. En la clase pasada que hice la motivación, esos detallitos nos los saltábamos porque cuando yo escribía este producto punto, pues suponía que se podía hacer para que todo tuviera sentido. Pues sí, pero en esa suposición de que se puede hacer, ya había implícitamente ciertos detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Pues que la función f forzosamente debe de ser un campo, sí, un campo vectorial, pero del mismo espacio vectorial, del espacio vectorial en sí mismo. O sea, f debe ser una función de Rn en Rn. Ahí está. Entonces tenemos que, no podemos dejar esto que sea cualquier cosa, no. Forzosamente debe ser n. ¿Ya vieron? Entonces, aquí, desde que puse estas dimensiones, ya no iba a ser congruente porque ya no sabemos la definición de la integral de línea, que es un producto punto. Entonces ahí ya inmediatamente había un error. Bueno, se corrige, lo notamos y ya. Me imagino que ya pasando esto, pues ya nunca más se nos irá ese detalle. Pero bueno, así como se llegan a cometer ahí deslices por la notación. Entonces, muy atentos, hay que estar estudiando, hay que estar repasando, muy atentos con esto. Ok, entonces tenemos, bla, 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 bla. Bueno, ya hay que hacer este desarrollo, sin más. Esta sería la integral de A a B de F1 de alfa de t por alfa 1 prima de t más. Aquí lo podemos abreviar con notación de suma, pero pues para ser muy explícitos, pues así. Fn alfa de t por alfa n prima. Es decir, si se fijan aquí ya no le estoy poniendo el puntito. En esos productos ya no es el puntito porque eso ya es un producto de números reales. O sea, la alfa 1 prima de t es un número real. Aquí se me faltó paréntesis.
Aquí sí lo puse, y F1 de alfa de t, esta primera función componente, aunque estoy evaluando un vector, sí, pero lo que me está dando es un número. O sea que este es un producto de números, mientras que aquí arriba tenía un producto de vectores, un producto punto de vectores. También distinguir esas diferencias. Aquí arriba tengo vectores, aquí abajo ya tengo números. Entonces esto ya los puedo multiplicar, pues sin más. Esto lo podemos abreviar como, bueno, la integral se distribuye, lo podría ver como la integral de A a B, F1 de alfa de t. Como les digo, aquí podría usar la notación de suma, pero quiero ir poco a poco, no sé, a lo mejor. Les estoy diciendo, la notación es un problema y si empiezo a meter mucha notación, pues puedo, no sé, que complicar más las cosas de lo que se debería. Si ustedes manejan muy bien la notación de suma, pues ustedes pueden abreviar esto en una expresión más compacta. Así. Número 1, esto que acabamos de poner es, o sea, cada una de estas integrales, son n integrales, son integrales normalitas de cálculo 2. ¿No? Este producto pues me va a dar una función y voy a integrarla respecto a b, bueno, en el intervalo a, b respecto a la variable. O sea, cada una de estas integrales es una integral normalita. Eso es lo que habría que hacer una y otra vez en los ejemplos, al menos de integrales de línea, que nos pongan. ¿Para qué me sirve esto? Ese desarrollo que acabo de hacer, porque opcional, por supuesto, y en los ejemplos pues seguramente haré las dos versiones, pero en los ejemplos ustedes ya pueden iniciar. Que me están pidiendo una integral de línea, perfecto. Inmediatamente se pueden ir o sea, ya no tienen que poner esta definición y hacer este desarrollo y este desarrollo, no. Inmediatamente pueden pasar a esta suma, a la suma de estas integrales que tenemos aquí, inmediatamente. Es decir, ese desarrollo que lo hicimos general les puede servir para todos los ejemplos, si así lo creen conveniente. O sea, si quieren escribir todos los pasos intermedios, pues adelante. Pero lo hago para que también tengamos como pequeños atajos que nos permitan pues, ahorrar un poco de tiempo. ¿Sale? Entonces, eso, número 1 es para eso. Y número 2, de por qué estoy haciendo ese desarrollo, pues es por una cuestión de notación. Si n vale 2, aquí voy a hacer para n igual a 2 y n igual a 3, pero empiezo con n igual a 2. Si n vale 2, tendría que la integral de f punto de alfa, la integral de línea, es igual, bueno, pues escribo esto, ya les dije, me ahorro esos pasos, y sería la integral de AB de F1, hay dos funciones componentes, de alfa de t, por la derivada de alfa, de la primera función componente, alfa 1, la derivada de alfa 1, de t, más la integral de, vean, pues no es la gran cosa, pues estoy escribiendo lo mismo, F2, evaluada en la curva, por la derivada de la segunda función componente de la curva. Hasta ahí, pues no se ve nada excepcional, ¿no? Nada extraordinario. Si hay alguna pregunta, pues me dicen, para no proseguir así y que empiece a haber dudas. Lo que sigue es la notación. Esta notación es bien confusa y ahí sí les pido, pues obviamente, estar repasando esto que estoy escribiendo ahorita y en los ejemplos, pues, ser muy, muy precavidos, porque, como les digo, si ustedes ven esta integral, bueno, ya sabemos, hay integrales bien difíciles, pero regularmente las integrales que nos van a manejar son integrales de nivel básico y máximo intermedio, o sea, no vamos a hacer realmente una difícil, no la vamos a hacer. Entonces aquí esto no nos preocupa en nada. O sea, este desarrollo en ejemplos concretos no nos debe de preocupar nada. Bueno, como siempre, depende, cada quien sabrá su habilidad de integración. A lo mejor alguien dice, pues hasta las fáciles me cuestan trabajo, bueno, pues, sí preocupense. Pero en general no, en general están a nivel básico y máximo intermedio. Ok, ese no es el problema es la notación que sigue, que esa sí nos puede llevar a una tragedia. ¿Por qué? Porque esto, si n es igual a 2, podemos escribir, bueno, aquí lo podemos escribir una notación más simple. Bueno, como siempre, pues sí es más simple, pero es más compleja. Normal, diría salvo
circunstancias, pues muchas veces me negaría a poner esta notación más simple, pero el problema es que en los ejercicios sí vienen descritos con esa notación, entonces si no la vemos, pues, no, esos ejercicios simplemente quedarían fuera. Entonces no, eso no estaría padre. Esa notación más simple es esta. Toda esta suma que aquí tenemos sería la integral de a B, eso no cambia, de F1, y como estamos pensando que, recuerden, esta curva en particular cae en R2, porque tomamos, o sea, alfa va de R, siempre va de R, a Rn, pero en este caso es R2. Entonces, alfa de t es un vector de R2. O sea, que alfa de t tiene la forma de x, y, o sea, la clásica forma de x, y. Esto sirve mucho en R2 y en R3 porque en R3 sería x, y, z. Ya en R4 ya no, porque ahí más bien ya ponemos x1, x2, x3. Pero aquí es muy visible, yéndonos a la notación pues, de toda la vida, de preparatoria, de secundaria, de los cursos de geometría, pues x, y y a lo mucho z, si es R3. Entonces aquí sustituyo, pongo xy, entendiendo que xy pues vale, ahorita lo voy a escribir al final, entendiendo que x, y es alfa de t. Y vamos a poner dx. Eso es lo que es bien confuso, porque muchos entenderían que aquí estoy derivando respecto a x, ¿no? Estoy derivando respecto a t. Simplemente dx es la condensación de todo esto. E incluso si hacemos un poquito de regla de la cadena, un poco de desarrollo, hay una conexión en la notación. Pero la verdad es que es simplemente para abreviar. Por lo tanto, el otro, ¿cómo se vería? La integral de AB de F2, XY, DY. Eso causa un montón de confusión, ¿eh? Por eso les digo, muy atentos. Es más, ahí a veces todavía puede tener una versión más abreviada, que es esta, la integral de AB de F1 de X, más la integral de AB F2 de Y. Esto pues, está súper fácil de escribir, sí. O sea, en efecto, es una notación más simple. En comparación de esta que es compleja, está compuesta de muchos elementos, pues sí. Pero el punto es que aquí arriba como que se entiende perfectamente qué hay que hacer y aquí abajo, si no nos sabemos esta definición, pues ya, aquí ya estaríamos totalmente perdidos. Entonces, si nosotros tenemos la integral de 1 a 2 de y ponemos la función x cuadrada más y cuadrada y pongo dx, pues claro, así como está, pues entiendo que debo de integrar respecto a x. La y la consideramos como una constante y voy a integrar respecto a x. Sí, pero esta integral así como está no nos va a aparecer. ¿Por qué? Pues porque el x y y recordamos que va a ser alfa, o sea, en realidad aquí sería alfa 1 de t al cuadrado más alfa 2 de t al cuadrado. Entonces, si ponemos dx, esto ya no tiene sentido, porque pues, no puedo integrar respecto a x si la variable esté. Entonces, si somos conscientes de esos detallitos, pues la misma notación chocaría, no podríamos integrar respecto a x. Sin embargo, he visto que lo hacen, ¿no? O sea, en otras generaciones he visto que sí integran respecto a x o respecto a y pues obviamente pues, ya falla. ¿Dónde? Nada más ahí aclarando, alfa 1 de t es igual a x. O sea, la primera función componente de alfa. Y alfa 2 de t es igual a y. Es decir, la función alfa de t así a secas, pues es x como y. Entonces, ahí hay mucha carga de notación, mucha carga importante. Adelanto, como ese spoiler regularmente ahí por la notación causa mucho conflicto. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues estar estudiando, estar repasando. Miren, si n vale 3, ya no voy a escribir todo el desarrollo, pero no, ustedes lo pueden hacer, lo pueden complementar. Si n vale 3, entonces, ¿cómo quedaría? La integral
de línea de f de alfa es igual a ¿quién? Pues sería f1 de x, no cambia, más la integral de AB de f2 xy de y, más la integral de AB de la última función componente. Pero por cierto, aquí estoy regándola, porque aquí debo de poner 3, f, x, y, z. Y aquí también, x, y, z. Entendiendo que, miren, eso es lo más regular, que estemos trabajando en R2 o en R3. Por eso también pongo estas versiones acotadas, porque son las más regulares. Entendiendo que, por ejemplo, la integral de AB, van a ver si alguien me ayuda. ¿Qué significa esta expresión, esta integral? F3 de Z, ¿qué significa? ¿La integral de quién? Les pongo lo anterior y díganme. De alfa 3 de t. Alfa 3, a ver, otra vez, ¿cómo? Alfa 3 de qué. Bueno, alfa, o sea, sería el d de z nos va a hacer referencia al alfa sub 3 de t, porque vendría siendo la z, ¿no? Bueno, sí, pero todo, o sea, sí es parte de lo que dices, sí es cierto, pero falta. Porque, Ahí sería la integral de A a B de f de 3 dz. bueno, no, es que si pongo, sí está bien, pero F3 de Z pues sigue sin decirme qué cosa es esto, ¿no? De hecho, yo diría, está un tantito peor porque aquí entiendo menos qué significa F3 de Z. No, la pregunta es, si yo tengo esa expresión, ¿qué cálculo tengo que hacer? Claro, si pongo F3 de Z, pues no me están contestando qué cálculo hay que hacer. No, y en ese caso estaba más cerca de lo que decía Diana, nada más estaba incompleto. Diana estaba bien, pero estaba incompleto. Esto, bueno, aquí está. Ya me perdí, ¿dónde está? Pues aquí. Bueno, es que lo borré. Pero toda esta expresión, pues se simplifica en esta expresión. Entonces es F3, en efecto, evaluado en la, en la, en el camino, en la trayectoria, por la derivada de la tercera función componente, en este caso, respecto de t. Por eso yo les decía hace ratito, dz, pues significa todo esto. Y la otra parte, bueno, lo que te faltaba, Diana, pues era nada más decir la primera parte, F3 de alfa de t, porque nada más comentaste la parte que subrayé. Pues estaba bien, o sea, lo que estaba bien, lo que dijiste, incompleto. Nada más. Pues ahí está. Bueno, para que se haga la traducción. Así lo podríamos hacer con cualquiera, con, eh, o sea, con F1 de X o con F2 de Y o el que ya escribimos, F3 de Z. Entonces, sí, la notación es aquí una piedra de tropiezo. ¿Cómo se evita? Pues es sencillo. Eh, eh, yo digo, ocupar esa técnica de estar estudiando esto, ahorita que es nuevo, pues leerlo diario durante 3, 4, 5 días, cada quien tendrá será más rápido, más lento, pero pues ya cada quien sabe su ritmo, y después seguirlo repasando cotidianamente para que no se olvide. Y reforzándolo con los ejercicios, está resolviendo ejercicios y en los mismos ejercicios esa notación va a aparecer. Ok, bueno, notación así como de ese tipo, de este calibre, que puede verse confusa, pues también se veía en cálculo 3. Bueno, vamos a pasar, ahora sí. Bueno, díganme si hay alguna duda, y si no, o alguna aclaración, y si no, pues pasamos a ejemplos. ¿Le puede bajar tantito, porfis?
Bueno, así, ¿no? ¿Más? O, A partir del 100 igual a 3, por favor. ajá. Ah, bueno, ahí está. Sí, el último. Sí, gracias, tantito. Bueno, ya con, bueno, lo que se revisa esa parte, ya estamos por, bueno, terminando ese ejemplo, voy a dejar ya los primeros ejercicios para que mañana, pues ya retomemos algunos de estos, ya sea que ustedes lo revisen, lo expongan o se aclaren dudas. Ajá. Ah, bueno, me distraje Ya, porque, profe, gracias. sí, sí, de nada. Estoy aquí en, bueno, mi oficina está aquí en mi casa, en el edificio, en la parte alta, pero en la azotea de un vecino hay un ave ahí, pues yo me imagino muerta, pero bien grande, como un águila. Luego veo, reviso bien. Se se ve rara. Bueno, ejemplo. Vamos a ver. De hecho, de una vez escribo qué lista de ejercicios. Voy a agarrar aquí el libro. Estamos en es capítulo 10. Ejercicios. Ejercicios. Es, todo lo que vamos a estar haciendo ahorita es capítulo 10. Acuérdense, estoy haciendo, a menos que diga lo contrario y mande la imagen de la lista, que iré haciendo eso. Pero pues, regularmente todos los ejercicios los voy a sacar del libro del apóstol, volumen 2. Entonces, hablando de ese libro, capítulo 10, y la sección que pues es la primera de las primeras, integrales de línea, es 10.5. Capítulo 10, sección 10.5. Bueno, son 12 ejercicios. De entrada, todos los ejercicios son candidatos a resolverse. Por supuesto, seguramente para el término de esta clase, los últimos, todavía les faltará un poquito de teoría, pero ya todos los primeros ejercicios son candidatos. Entonces, este ejemplo es el de la sección 10.5, el 1. O sea, el primero de estos. Vamos a hacer el primero, pues, también los que ya me conocen saben que me gusta hacer pues, de los primeros, de los últimos y de los intermedios. O sea, regularmente resuelvo 3 de cada lista en ese orden. De los primeros, de los últimos y de los intermedios. Como para que vean la gama de dificultad. Es decir, a lo mejor el primero es muy fácil, regularmente sí. Pero no necesariamente los últimos son así súper difíciles. No necesariamente. De hecho, a veces los de en medio son más difíciles que los últimos. No sé por qué así los ordenó el autor, pero regularmente los del medio luego son más complicados. Bueno, vamos a resolver el primero. Dice, en cada uno, bueno, leo el título, dice, en cada uno de los ejercicios, del 1 al 8, calcula la integral de línea del campo vectorial a lo largo del camino que se indica. ¿Ok? También, normalmente no me gusta mucho la forma en la que, bueno, es lo mismo, pero, miren, lo escribo primero y luego digo, x cuadrada menos 2xy. Y más y cuadrada menos 2xy j. Ah, bueno, la observación es esta. Regularmente no me gusta esta notación de combinación lineal, tipo álgebra lineal, no a menos que tenga un fin, a menos que estemos intentando hacer un desarrollo técnico donde la notación de álgebra lineal sirve. A mí me gusta, aquí, y eso lo digo porque muy posiblemente en ejemplos futuros, pues aunque el ejercicio venga así como esta combinación lineal, yo le voy a pasar la función así, que es como la versión, pues, clásica, y que regularmente es lo que nos sirve. Incluso si quiero hacer el producto punto, pues es fácil hacer el producto punto si tengo la versión vectorial de la función, no la forma de combinación lineal.
¿sale? Entonces, pero el libro regularmente siempre lo pone en esta forma de combinación lineal, pero adelanto, puedo ya jugar yo con las formas en particular. Ya les dije, me gusta más la vectorial, entonces, pero el ejercicio es el mismo y la información es la misma. Bueno, ahorita lo escribo así como viene y ya. Y dice, a lo largo de la parábola, creo que es y igual a x cuadrada, ajá, y igual, desde menos 1, 1, a 1, 1. Bueno, ahí está. Primero, ya estamos entonces con nuestra primera lista de ejercicios. Bueno, ya a partir de hoy empiecen a desarrollar esos ejercicios. Por supuesto, mañana, hoy, algunos más, mañana también, y así iremos avanzando. Normalmente el ritmo es así, prácticamente en 2 clases se ve un pues sí, el material teórico y viene una lista de ejercicios. Entonces se avanza, o sea, empiezan a aparecer ejercicios muy rápidamente. Entonces hay que estar ahí dándole. Bueno, solución. ¿Qué necesitamos para esto? Para, para calcular la integral en línea lo que necesitamos es el campo vectorial, check, lo tenemos. Por cierto, vean cómo el campo vectorial, lo que había dicho, es de R2 en R2. Pues ya lo dijimos al inicio de la clase y lo estamos corroborando en el ejemplo. Número 2 que necesitamos, pues la curva. Sí tengo la curva, pero no la tengo en la forma que me interesa. ¿Qué forma me interesa? Pues me interesa en su versión paramétrica. En este caso, como estamos en R2, pues la forma cartesiana bueno, está bien representada, pero no para los fines que voy a usar. Entonces hay que parametrizarla. Lo más fácil aquí sí, no, también, salvo ciertos ejercicios que le podemos echar más coco o buscar alguna alternativa posiblemente más fácil, pero regularmente a menos que nos piden otra cosa o que tengamos alguna situación extraña, pero es muy raro que suceda, pues nos vamos a ir a las parametrizaciones clásicas. Proponemos la siguiente parametrización. Proponemos. Por cierto, también vayan viendo la forma en la que se van planteando los ejercicios. Muy importante, obviamente, sobre todo en los exámenes, porque a veces como que se ponen solo los hechos. Empezamos a f punto de alfa y empezamos a desarrollar esto. Y uno dice, bueno, pero, a ver, ok, f sé quién es, pues aquí está. Pero alfa, aunque sea muy trivial, muy fácil, muy obvio, como en este caso a lo mejor lo es para muchos, o lo podría llegar a ser para muchos, pero si no me describen, por ejemplo, aquí quién es alfa y empiezan a hacer cálculos con alfa, pues yo obviamente voy a decir quién es alfa y el ejercicio muy posiblemente lo voy a poner totalmente mal. Entonces, sí, siempre pongo las instrucciones del examen y seguramente lo vamos a hacer presencial. Ahí se pueden parar y decirme, ¿cómo ve, maestro? ¿Voy bien o está incompleto? Pero bueno, los detallitos que ya podemos saber es ese, ¿no? Expliquen o justifiquen todo lo que se está poniendo. Entonces proponemos la siguiente parametrización. X, bueno, también habíamos dicho, en la clase de ayer del martes, perdón, había dicho eso. Cuando tenemos su versión cartesiana, hay una forma muy sencilla de parametrizar, que es simplemente que X se toma como parámetro. Claro, cambiamos la letra, pero en realidad el parámetro es X. Y entonces, tanto la componente X como la componente Y de los puntos que definen a la curva están en función de T.
Proponer la siguiente parametrización, es decir, alfa de t es igual a t, t cuadrada. Pero se tiene que ver así. A lo mejor nos puede escribir la parametrización, es correcto, pero lo que no puede faltar es esto. A lo mejor alguien dice, bueno, me salto esto, bueno, posiblemente, si el ejercicio se presta, pues está bien, pero lo que no se pueden saltar es esto. Me tienen que describir con claridad y explícitamente quién es la curva alfa. Y además, ¿cuál es el pues, por supuesto, además de saber quién es f, quién es la curva, pues cuál es el dominio de alfa. Es decir, alfa de ¿dónde? Alfa se define, y aquí pues, nos lo da esto, ¿de dónde a dónde va? De menos 1 a 1. También en este caso, pues es fácil. Miren, si evaluamos alfa de menos 1, nos va a dar menos 1, 1, que es el punto inicial que coincide con el que aquí está. Y si hacemos alfa de 1, pues nos va a dar 1, 1, que es el punto final que nos están dando. O sea, estamos bien, estamos definiendo, estamos parametrizando y dando el intervalo de definición para obtener el segmento de curva, el pedacito de curva que nos está interesando. ¿Sale? Esto lo dejo, pero son de los elementos que justifican. ¿Está bien definida? ¿Está bien definido el intervalo? Perdón, de alfa va de aquí a R2. Ok. Además, esto pasa. Muy bien. Ahora sí, tenemos todos los elementos que necesitamos para la integral de línea. Finalmente, la integral de línea de f de alfa. Por cierto, sí, dudaba, porque luego usan otra letra y estaba corroborando, pero sí, el apóstol usa alfa como la letra para las curvas. Entonces, es f de alfa, y aquí podemos poner la definición de integral de línea, o podemos poner ya la f de x, nuestra abreviación en su máxima expresión. Pues como estamos en R2, pues queda perfectamente bien. De menos 1 a 1, de menos 1 a 1. ¿Cómo lo puse? Con esa... Ahora siempre se me olvida cómo lo pongo. Ajá. Pero está bien. Ya B, F3 de Z. Pues está bien. Este desarrollo, o sea, los pasos intermedios que hay aquí, los podemos escribir y si lo creen necesario lo hacemos, pero ya lo hicimos en general, entonces podemos abreviarnos todos sus pasitos. Ahora, lo que no podemos hacer, lo que debemos hacer es, pues, interpretar perfectamente bien esto, que es menos 1 a 1. Recuerden, esto es la función evaluada en la curva. La función evaluada en la curva. Punto la derivada de la primera función componente de la curva. También aquí, ahorita estoy poniendo esta definición, pues para pues como hacer 1 a 1, quién le toca, pero yo ya pondría, o sea, yo ya en el ejercicio, yo ya pondría aquí este desarrollo, este producto punto, yo ya lo pondría. Pero bueno, ahorita lo hacemos así. Ese sería f de, me van diciendo si queda claro, o si ven algo erróneo. Como les digo, muchas veces pongo cosas mal con la intención claramente de que ustedes estén ahí atentos. Y hay veces que pues, sí, de plano se me va el avión. Entonces, siempre hay que ser muy, muy atentos. Ok, entonces vean, aquí está. F de x, el dx ya sabemos que es la derivada de la primera función componente, y el dy pues es la derivada de la segunda función componente. Perfecto. Vamos a ver, ¿quién era F? Ya se me olvidó. Bueno, pues es que no me lo voy a aprender. Mejor lo vuelvo a escribir aquí para tenerlo rápido. Aquí lo voy a escribir para no estar subiendo y bajando.
X cuadrada menos 2XY. Y el otro es Y cuadrada menos 2XY. Ahí está. Ok, entonces es F evaluado en alfa de t. Ah, por cierto, y alfa de t. ¿Quién era alfa de t? Pues t cuadrado. Ahí está. Ya tenemos, bueno, lo escribo ahí para no estar subiendo y bajando. Entonces nos quedaría así. La función evaluada en alfa de t. Esto nos va a dar, por supuesto, miren, curiosamente sí hay un error. ¿Cuál es el errorcito aquí? Miren, caemos muy rápidamente. Hay dos detalles en la notación ahí. Es bien fácil. Tan fácil que ahí sí fue sin querer, se me fue a mí. Bueno, incluso apliquen lo que yo hice. Se les puede ir, sí, pero ustedes ya tienen en mente la naturaleza de los objetos que están, o deberían de tener en mente la naturaleza de los objetos que estamos trabajando y reconocer que aquí hay algo raro. Número uno, aquí no es producto punto. ¿Por qué? Pues porque el producto punto vino al principio y se desarrolló ese producto punto. Entonces, número uno, haber puesto ese puntito ya estaba mal. Ese puntito en ese lugar ya es incorrecto. Bueno, se quita. Les digo, hay dos errores. ¿Cuál es el segundo error? El primer error era ese. No, ahí ese punto no va. Lo borraremos. Ajá. Repito, se ayuda, ustedes tienen su definicionario, su formulario, pues ya lo van leyendo. Pero aún así, copiándolo, pues puede ser que lo copien mal o que lo recuerden mal, pero el concepto debe de quedar claro. Entonces ahí dicen, pues no puede ser producto punto, porque eso ese es el resultado de un producto punto. Entonces el resultado de un producto punto no puede ser otro producto punto. Pues sí, tal vez sí, pero en circunstancias muy, muy peculiares. Pero no aquí. Entonces, ahí está el primer error. ¿Cuál es el segundo? Profe, faltaría poner F1 y F2, ¿no? Exactamente. Porque al hacer el producto punto, tenemos que hacer primera entrada con primera entrada de los vectores. Y entonces, ¿quién me dijo? ¿Víctor o quién fue? Ya no vi. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Así es. Falta eso. Entonces, vean, había dos errores y curiosamente coincido que les estaba diciendo que a veces cometo esos hay errores deliberados y de repente pues sí son de metida de pata. Esa fue una metida de pata, pues rápidamente me di cuenta y se arregla. Pero vean, dos errores, ¿eh? Pero creo que queda bien, ¿no? Explica, o sea, ese sí fue sin querer, pero explica muy bien que se nos puede ir el avión y un pequeño errorcito en la anotación nos puede arruinar. Bueno, entonces ya está. Ya no sé por qué iba a escribir ahí, para qué puse el paréntesis, pero bueno, escribimos la integral de menos 1 a 1. F1, o sea, la primera función componente, esta es la primera función componente, esta es la segunda función componente. F1 evaluado en alfa de t. Entonces evaluamos. Dice x cuadrada, pues esto nos da t cuadrada, menos 2x, x vale t, por y, que vale t cuadrado. O sea, es 2t cúbica. Ya lo hice mentalmente. Si hay alguna duda, me dice. Pero este de t cuadrada menos 2t cúbica, pues ya es evaluar la primera función componente en alfa de t, donde x es igual a t y y es igual a t cuadrada. ¿Qué más? Bueno. Luego, por la derivada de la primera función componente. Esta es la primera función componente, esta es la segunda. La derivada respecto de t es 1. O sea, aquí debería de poner por 1. Claro, no lo voy a escribir, pero ahí va el por 1. Y luego terminamos con el dt. A ver. Eso sí, les pido que pongan por lo menos un paso intermedio al hacer este cálculo, porque sí, no es muy difícil pasar directamente a esto, pero pongan por lo menos un paso intermedio, ya sea o todos los pasos intermedios. Ustedes eligen, pero sí por lo menos un paso intermedio, y luego ya el desarrollo.
Ok, luego más la integral de menos 1 a 1. Como pueden ver, pues esto es una integral súper fácil. No representa ningún reto. De menos 1 a 1 de la segunda función componente evaluada en alfa de t. Entonces aquí nos quedaría t al cuadrado menos 2. No, perdón, ahí está mal. Porque ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale y? Vale t al cuadrado. Al cuadrado es t cuarta. Ahora sí. Menos 2x que vale t, y que vale t cuadrado, pues aquí nos da t. Luego, por la derivada de la segunda función componente. La derivada de la segunda función componente, ahí sí, ya no es 1. La derivada de t cuadrada es 2t. Y luego dt. Ok. Pues ya está. Ya lo que sigue, pues es una, vamos a decir, una bill integral, regularmente sencilla, como comentaba. Hasta ahorita, en esta lista de ejercicios, esta integral en línea está fuera del contexto de que representa algo físicamente. O sea, esa integral de línea que están midiendo, quién sabe, ¿no? Pero lo estamos calculando. Pero nosotros ya sabemos que podemos interpretarlo por lo menos como el trabajo que realiza el campo de fuerza, que también, ¿qué representa esto? Como está fuera de un ejemplo concreto, pues no sabemos, al desplazar una partícula a través de esta parábola. Y al hacer este cálculo, pues nos va a dar ese trabajo. Muy bien. A ver, vamos a hacer los cálculos súper rápido, pero antes de hacerlo, ¿alguna pregunta? Oiga, profe, Vale. estaba analizando ahorita y aquí cuando pusimos hasta arriba, bueno, en esta misma parte, cuando pusimos el f de x más la integral de f de y, ¿no tendríamos que haber puesto f sub 1 y f sub 2, respectivamente con x y y? Sí, así es, porque de hecho de ahí vino el error. Espérame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le perdí el cursor. Sí, porque aquí están. Bueno, de hecho, si queremos ver el de R2, aquí está. Ay, es que traigo goma ahí. F1 de X y F2 de Y. En efecto, pues, mira, pues también. Ahí sí ya no me regresé más, pero desde ahí venía el error. Así es, Diana. Vamos a corregirlo para que ustedes lo tengan bien. Aquí, desde ahí va F1 y aquí F2. Bueno, entonces, aquí había dos errores. Bueno, primero fue de que no puse F1 y F2. Y el segundo fue pues, que originalmente había puesto ahí un puntito. Bueno, eso es no bueno. Bueno, para que lo arreglen, ¿no? Ahora sí, ya está. Ya está bien. Ya borramos esto. Y hacemos el cálculo. Vamos a hacer ese cálculo. Ahorita también lo... Bueno, ya estaremos viendo cómo vamos avanzando, pero sí, regularmente sí les pido que me pongan el desarrollo de todas las... Pues claro, hay pasitos que, como en este caso, pasitos que se pueden ahorrar, pero regularmente sí pido que pongan una muy buena justificación de todos estos cálculos, porque pueden poner el resultado final y decir, bueno, pues, ¿cuánto vale? Pues es un número, pero pues sí les voy a pedir que, al menos que en ciertas circunstancias especiales, pues que puedan poner el resultado final ya directo. Entonces aquí nos quedaría t cuadrada menos 2t cúbica más, esas integrales como las dos están sobre el mismo dominio, menos 1 a 1, y las dos están sobre el mismo, respecto al mismo parámetro, pues la podemos poner todas aglutinadas o separarlas todas, como se quiera. De hecho, es parte del juego que podemos hacer con esto. Menos la integral de menos 1 a 1 de 2t cúbica de t más la integral de menos 1 a 1 de 2t quinta de t menos 4 la integral de menos 1 a 1 de t cuarta de t. Por ejemplo, ahí
Yo sugiero, pero claro, como siempre, y solamente es eso, una sugerencia, un consejo, porque se puede ir integrando desde el principio. Por ejemplo, esta primera es fácil y poner aquí desde el principio ya el resultado de la integral. Al ser tan simple, pues no es necesario poner estos pasos intermedios. Sí pueden poner el resultado y evaluado. No sé, por ejemplo, aquí t cúbica tercios, evaluado de -1 a 1. Sí se puede. Pero yo ahí de sugerencia les digo, espérense, porque muchas veces hay elementos que al hacer todos los desarrollos se cancelan. No fue el caso ahorita, pero sí resulta que a veces se cancela. Y si no hacemos esa cancelación, pues podremos estar trabajando de más. Unas por otras, pero sí sugiero, hagan este desarrollo primero de todas las integrales y si se pueden cancelar o se pueden simplificar, pues es mejor. Si no se pudo como ahorita, pues ni modo, o sea, hacer los cálculos, ¿no? Ahí revisen los resultados que estoy poniendo para estas integrales para que... A ver, para hacer este valor. Bueno, ahí. Entonces, ya está expresado. Me dicen si hay algún problema. Entonces aquí sería 1/3. Bueno, lo dejo así completito, no lo tengo que. Sería, acuérdense, ya, bueno, muy sencillo, pero lo digo una vez por lo menos. Evaluamos en el límite superior, 1/3, menos la evaluación en el límite inferior, que sería -1 al cubo menos 1, menos 1/3. ¿Ok? Ahí. Menos. Aquí va a pasar otra cosa que también, ahorita estoy haciendo todo el desarrollo, pero de los elementos que posteriormente sí voy a ir ahorrándome los pasitos. -2. Luego, aquí sería, evaluamos en el límite superior, 1/4, menos, evaluamos en el límite inferior, 1/4. Y ahí es a lo que iba. Cuando tenemos una función par evaluada en un intervalo simétrico, pues eso se hace 0. Entonces nosotros podemos, que es lo que vamos a pretender, hacer después, esos ya decir inmediatamente que valen 0. O, aquí lo estoy diciendo, una función par evaluada en un intervalo simétrico pues nos da lo mismo. Porque es una función par, pues ya. Las imágenes en esos intervalos simétricos pues son iguales. Pero lo podemos decir desde aquí. Una función impar evaluada en un intervalo simétrico, esta función impar evaluada en ese intervalo simétrico desde aquí es 0. Justificándolo rápidamente, medio rápidamente no se ve muy bonito, pero el problema es que una función impar esencialmente tiene esta forma. De hecho, esta es la cúbica. Si lo evaluamos en un intervalo simétrico, decimos, bueno, el área que tenemos aquí es la misma área que tenemos aquí. Pero esta es un área positiva, esta es un área negativa, entonces estas dos se cancelan. Entonces la integral en ese intervalo simétrico de esa función impar, pues va a dar 0. Entonces muy atentos, porque si ustedes ahí tienen funciones impares en intervalos simétricos, pues desde el principio pueden decir que es 0. Pero para eso deben de tener en mente como su catálogo de funciones impares. ¿O qué pasa si tenemos una función par en un intervalo simétrico? Y así podemos ir jugando, y la idea es, como aquí vamos a estar haciendo un montón de integrales, pues esa es la idea, que eventualmente podamos saltarnos algunos pasitos, pues para hacerlo más rápido. ¿Sale? Bueno, pues por lo mismo, ese también vale 0. Función impar en intervalo simétrico, 0.
¿Qué pasa? Pues que nos ahorraríamos haber puesto esto y esto y esto y lo puedo poner aquí. Pues claro que ayuda, ¿eh? Y si tenemos que hacer un montón de ejercicios, pues esos pequeños detallitos, esas pequeñas sutilezas nos ayudan a hacerlo más rápido. Pero bueno, bien, tomo lo escribo. 2, evaluamos en el límite superior un sexto, menos, evaluamos en el límite inferior, pues también un sexto. Bueno, lo que sabíamos, se cancela. Y finalmente menos 4, evaluamos en el límite superior un quinto, menos, evaluamos en el límite inferior, menos un quinto. Y ya, finalmente aquí nos queda un tercio más un tercio, menos 4 quintos, menos 4 quintos. Bueno, aquí es menos por menos más, y luego por este menos menos. Un poquito, y otra de las cosas de cómo, sobre todo los que, para que vayan, los que no han estado conmigo, aquí es 2 tercios, menos 8 quintos. Regularmente y siempre yo pongo los resultados en términos, así como aparece. Bueno, hay que hacer esta operación, ¿no? Pero me refiero, vamos a hacer la suma de fracciones. Ahí está. No me pongan decimales. O sea, si sale una raíz, dejen la raíz. Si sale una fracción, dejen la fracción. ¿Qué será? Si aparece una división, pues dejen la división. Dejen el numerito así. Porque si se hace el decimal, como les digo, se pierde información, a menos que sea un decimal finito. Fuera de eso, se pierde información porque no ponemos todos los decimales. Entonces mejor, y así lo voy a hacer yo, siempre dejar esta expresión, la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz que sea, la fracción que sea, déjenla. No estoy seguro cómo según yo el apóstol también lo hace así, no estoy seguro, pero así optaremos o tomaremos esa posición. Por cierto, también vamos a interpretar, bueno, ya, o intentar hacerlo brevemente, qué significaría un trabajo negativo, ¿sale? Porque si estamos pensando que esto mide trabajo, pues ¿qué representaría físicamente estar haciendo un trabajo negativo? No, en principio me parecía que no sería absurdo, como les ponía el ejemplo. Tenemos el escritorio, lo movemos una cierta distancia. Bueno, pues se genera un trabajo para desplazarlo. Y luego lo regresamos, entonces aplicamos otra fuerza y lo movemos y lo dejamos en la misma posición original. ¿Cuál es el trabajo total? Pues 0, porque al final de cuentas no se movió nada. O sea, para el sistema que estamos analizando, el trabajo es 0. Aunque sí hubo algo en medio, pero al final hubo una fuerza, sí. Hubo un desplazamiento, no. El trabajo es 0. Entonces podemos pensar que al haberlo movido en una dirección teníamos un trabajo positivo, y al haberlo movido en la dirección opuesta, se genera un trabajo negativo. Esto del signo del trabajo lo vamos a precisar más adelante. Y de hecho el signo, porque ¿qué signo le asignamos? ¿Positivo o negativo? O sea, ¿por qué el de ida fue positivo y el de regreso fue negativo? Pudimos haber invertido los signos y al final el trabajo, el resultante era 0. Realmente es lo de menos el signo. Pero lo vamos a interpretar, pero adelantando también un poquito hacia dónde vamos. Ok, bueno. Entonces vean, integral de línea, sencillo. Sencillo. Muy bien. Antes de pasar a lo siguiente, ¿alguna pregunta? Vamos bien. Sí, profesor. Mande, pregunta. Mande, Rubén. Bueno, lo que pasa es que tengo muy mal internet, entonces no entendí muy bien. Bueno, no le entendí de lo que hablaba sobre cómo propuso la parametrización desde el inicio. A ver, es que justamente ya no te dejé de escuchar. ¿Cómo propuse la parametrización? Fue lo que dijiste. Sí, exactamente. Ok. Sí, es que ahí se cortó. Bueno, me imagino que también es lo que te pasa a ti más escuchar cortado. Pero Sí. bueno.
Bueno, me dices, ¿no? Hago la explicación y me dices. Bueno, número 1, cuando tenemos una ecuación cartesiana, esta parametrización funciona. Esta siempre, no es la única, pero funciona siempre. Entonces, si tienen esta ecuación cartesiana, siempre pueden optar por parametrizar así. Siempre. Perdón. Aquí lo escribí mal. F de t. Esta es entonces una parametrización que siempre pueden usar y requiere la expresión y igual a f de x, o sea, una de las variables despejada. Eso lo decía en la clase del martes, que por ejemplo, si tenemos la circunferencia, eh, esta es una ecuación, no es una función. Entonces, cuando intentamos despejar y, sí se puede, pero pues se paga un precio, este doble signo. O sea, hay dos versiones, hay dos formas. Entonces, en este caso, por ejemplo, de la circunferencia, yo optaría más por la clásica de seno y coseno, con los parámetros adecuados. Pero cuando tenemos la ecuación cartesiana, que y está en términos de x así ya literal, la forma más sencilla de parametrizar es esta, la más sencilla. No es la única, pero es la más sencilla. De hecho, yo cuando llegaba a dar la geometría analítica 2, yo sí les daba las parametrizaciones de parábola, elipse, hipérbola, en términos de cosenos y senos. De hecho, la de la elipse o la de la hipérbola es bien facilita. Bueno, ya cuando llegue, la vamos a ver, cuando lleguemos se va a ver. Y la de la parábola también se puede, en términos de senos y cosenos. Pero bueno, ¿para qué complicarnos más si esto es lo más fácil? Entonces, así lo generamos. ¿Qué sigue? Pues los límites de integración, de dónde a dónde va. ¿Cómo nos están diciendo que como el x vale t? Pues literal, medimos de dónde a dónde va el x, de -1 a 1, y eso es el rango que proponemos. Esto que hice aquí fue nada más para corroborar que así era. Pero hasta eso nos ayuda que podemos determinar el rango de valores, nada más viendo los puntos que nos están dando. Ok, bueno, espero que haya aclarado la duda. Sí, gracias, profe. Sale, Rubén. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Otro ejemplo. Miren, por ejemplo, en la sección 16, en la sección 16 es el concepto de trabajo como una integral de línea. De hecho, ya también podríamos ir empezando a ver las de la siguiente sección, pero lo hago mañana para no revolver. Antes de pasar a algunos ejemplos, vamos a hacer un teorema. También necesitamos algo de formalismo. Hay dos enunciados que por lo menos tenemos que ver. El primero es propiedades de la integral de línea. Entonces, la integral de línea son tan fáciles que nada más voy a probar una de las opciones que voy a poner. La integral de línea satisface lo siguiente. Y la integral de A de una combinación lineal, punto, de alfa, y aquí, bueno, pues respecto a alfa, ¿no? Esa es la integral de línea, pero de una combinación lineal. Bueno, lo que se prueba es que pues, la integral de línea cumple lo mismo que la integral normalita, que se distribuye en sumas y en escalares. Entonces aquí. Ahí puse ese. AF más A. Pues integral de línea. Punto de alfa más B. La integral de línea de G de alfa. Eso es lo primero. La integral de línea se distribuye. Casi es obvio, pero pues hay que dejarlo, como les digo, representado. Y lo expresamos. Bueno, el otro es que la integral de línea, también, yo diría muy... eh, este
Y de hecho aquí me va a interesar más bien esto. Por ejemplo, aquí la notación que sigue me interesa más. Me va a servir más. Este integral, que el inciso 2 tiene que ver con lo siguiente. Cuando tenemos una curva así bonita, bueno, pues podemos ir del punto inicial al punto final a través de la curva alfa. Perfecto, porque es diferenciable, porque es continua, lo que sea. Pero si tenemos una función, una curva que tiene picos, sabemos que aquí tenemos algunos defectos. Probablemente a nivel de integración no pasa nada, porque ya sabemos que la integral es más flexible a nivel de hipótesis que la derivada. O sea, aquí puedo integrar algo aunque no sea continuo, o que tenga, o que esté rota de plano. Pero a nivel de ejemplos de aplicación, muchas veces el concepto que estemos intentando resolver puede verse alterado por estos picos, por esas discontinuidades. Entonces decimos, ok, esta curva no es regular, pero es regular a trozos. Entonces, ¿qué hay que hacer? La curva completa, por eso estoy poniendo C, hay que partirla en dos secciones. A lo mejor la integral de la curva completa tengo algunos defectos, pero puedo calcular las integrales por sus secciones. Bueno, pues entonces lo que va a decir esto es que lo puedo separar así. La integral sobre la curva C1 de f punto de alfa más la integral sobre la curva C2 de lo mismo. Esto tiene toda su motivación. ¿En qué tiene la motivación? En algo parecido al de cálculo 2, que cuando tienen la integral de AB la pueden separar como la integral de AC de F más la integral de CAB de F. O sea, más o menos lo mismo, nada más que aquí lo que estoy haciendo no es partir el intervalo, sino partir la curva. ¿Vale? Entonces, eso tiene utilidad cuando tenemos algunos problemas al hacer la integral y mejor lo partimos. Esto es, híjole. Bueno, ya, en los ejemplos iremos viendo cuándo es útil. Pero hay que estar muy atentos, sobre todo con funciones trigonométricas o logarítmicas, que de repente la integral sobre el camino completo es que ahorita como estoy hablando así un poco al aire, a lo mejor no va a quedar así claro, pero muchas veces se hace la integral, por ejemplo, de la función 1 entre x y lo queremos hacer de menos 1 a 1 y hay un defecto gigantesco aquí en cero, hay una indeterminación, hay una integral impropia. Entonces no podemos hacer la integral del eh, eh, corrida de menos 1 a 1 y hay que partirla en dos. Sí, verla como una integral impropia, porque aquí tenemos, esto se va, es una función no acotada sobre un intervalo acotado, pero pues funciona ahí partido. ¿Ok? Eso que estoy diciendo normalmente aparece cuando se hacen cambios de variable. A veces se hace el cambio de variable y en el cambio de variable hay problemas. Bueno, pues buscamos la forma de resolverlos y ya. Ok, entonces, vamos a demostrar el segundo. El primer inciso es una herencia directa de las propiedades de integral. ¿Por qué? Porque lo que tendríamos que hacer es simplemente poner la integral de línea en esta perspectiva como suma de integrales de cálculo 2 y ya sabemos que una integral de cálculo 2 pues es lineal. O sea que el inciso 1 es trivial. Ni siquiera puedo poner trivial. Vean. O sea, trivial era para cálculo 3 y 4, 2 y 3. Ahorita es simplemente ni se pone. Es muy probable que ustedes, si están viendo, como les digo, el Apóstol o otros libros, pues se den cuenta que hay teoremas que ni siquiera demuestran, pues justamente por eso. Porque ya caen en la categoría de que es menos que trivial. Bueno, pero vamos a hacer el inciso 2, demostración para el inciso 2. Eso también es muy sencillo, pero pues vale la pena. Como estamos hablando de curvas, pues a lo mejor vale la pena ahí sí describir un poco. Entonces, sea C la gráfica, claro, del camino o de la trayectoria alfa. Sea así. C la gráfica del
camino alfa. Entonces, la gráfica del camino alfa. Aquí es donde les decía que la notación de integral en línea muchas veces ayuda según lo que queramos hablar o en lo que queramos poner énfasis. En este caso, quiero poner énfasis en que estoy partiendo la curva en dos. Bueno, pues es más fácil poner o entenderlo desde que la curva la estoy partiendo en dos, donde C pues es la unión de estas dos. Es súper fácil, a intentarlo explicar a nivel de las funciones. O sea, gráficamente es más fácil entenderlo como lo explicamos y por lo tanto esta notación es mucho mejor. Bueno, entonces hace la gráfica del camino alfa en un intervalo determinado. En el intervalo A, déjenme ver, A, B. Estaba viendo que no repetir letras para que todo quede bien. Y tomemos como ahorita no tenemos necesidad forzosa de partir el camino bajo algún criterio en particular, o sea, puedo partirlo donde se me dé la gana. En los ejemplos concretos, como les decía, seguramente sí habrá una razón por la cual tenemos que hacer esta partición, pero bueno, ahorita en general no. Y tenemos a B como la unión de A, C, unión C, B. O sea, para abreviar, I, unión J. Ya sabemos que I pues, y J representan intervalos. ¿Qué intervalo? A, C y C, B. Pongo IJ pues para más rápido. Y tomemos a B como la unión de dos intervalos. De tal suerte que podemos tomar la restricción de alfa a dichos intervalos. Podemos tomar acuérdense que, bueno, no sé si lo hayan visto, pero muchas veces, si ustedes tienen una función definida, por ejemplo, de intervalo 0 a 5, y quieren tomar un pedacito de la función, pues lo que ustedes ponen en la función restringida y aquí ponen el intervalo que les interesa. Por ejemplo, del intervalo 1 a 2. ¿Es la misma función? Sí, nada más que está restringida, no a todo el dominio original, sino a un pedacito del dominio. Y así se le llama, función restringida. Muchas veces pues, se da esa definición o se da esa notación y muchas veces no, en cálculo 1. Ya, no sé cómo lo hayan visto ustedes. Cálculo 1, déjenme ver. Sí. Es que su generación, fíjense, sí, su generación tuvo el problema de que en segundo semestre hubo paro. Se acordarán, hubo un paro de un mes, hace un año justamente. Entonces, pues puede ser que haya temitas que no hayan visto. Bueno, no puede ser, lo más seguro es que hubo temas que no vieron. Podemos ver eso que estoy hablando desde cálculo 1 y entonces ahí sí. Ya sería en dado caso harina de otro costal. Pero podemos tomar la restricción de alfa a dichos intervalos. Obteniendo lo siguiente. Obteniendo que C1, miren, ya voy a partir esto, es la gráfica de alfa, de la misma función, del mismo camino, es la gráfica de alfa en I, en el intervalo I, o sea, en el intervalo AC. Y C2 es la gráfica de alfa en J, definida en el intervalo C a B. Entonces ya decimos, por lo tanto, así. La integral sobre la curva C de f punto de alfa, pues escribimos la definición, es la integral de A a B de f de alfa de t, nuestra definición de integral en línea,
punto, el producto punto con la derivada de t. Aquí sí me interesa ponerlo, o sea, no eh, pongo la definición original, aunque podría pasar directamente a ¿cómo se dice? A la definición, bueno, no a la definición, al desarrollo de ese producto punto, pero no necesito, esto es lo importante aquí, no necesito hacer ese desarrollo del producto punto, porque me puedo quedar antes. Esto, como esta es una integral recuerden, esto es un numerito, es una función real de variable real, pero es un número, pues. Esta es una integral de las de cálculo 2. Por lo tanto, puedo aplicar los teoremas de cálculo 2. ¿Cuál teorema en particular? Pues que esta integral la puedo separar como la integral de A a C de f de alfa punto alfa prima de t más la integral de C a B de alfa de t punto alfa prima, esta prima queda muy fea, alfa prima de t de t. Chin. De t. Por cierto, en cálculo 2, bueno, lo recordarán, a lo mejor no, pero ahorita tengo el intervalo A, B y estoy poniendo a C en medio. Claramente así lo estoy haciendo ahorita. Pero en cálculo 2 se prueba que en realidad da lo mismo el orden de las letras, ¿eh? O sea que bien podría ser así. O así. O todas las combinaciones que hay. No importa el orden de las letras, este enunciado es válido. Claro, hay no es que hay algunas excepciones, algunas consideraciones. Por ejemplo, que la integral de A a A, pues esto vale 0, naturalmente. Que si la integral de A a B vale A, pues entonces la integral de menos de, o sea, invirtiendo el orden, ay, invirtiendo el orden de los límites de integración, invierte el signo de la integral. O sea, tomando esas consideraciones, se justifica por qué el teorema este de aquí, de arriba, en realidad no le importa dónde está C, ¿eh? No importa el orden de los números. Pero si están ordenados, como es el caso ahorita, pues la interpretación es mucho más sencilla, es lo que la intuición dice. Bueno, entonces, la primera integral es sobre el intervalo I, el intervalo de A a C. Estamos restringiendo la función solamente a ese rango de valores. Y entonces, lo que se obtiene es la gráfica, estamos integrando sobre la curva, que representa la gráfica de la función alfa restringida al intervalo I. O sea, que esto es la integral de línea sobre C1. De f punto de alfa. Más, y la segunda, estamos haciendo la integral de línea sobre el intervalo J, el intervalo CAB. O sea, que estamos tomando estamos restringiendo a la curva, al camino alfa, a un pedacito de valores. Y la gráfica de esa restricción, pues es C2, la curva C2. Y ahí está, la demostración del teorema. Entonces, vean ustedes, está súper fácil. Sí, quise hacer esto por la cuestión de la notación, porque así reforzaba la idea de que en algunos momentos la notación de integral en línea, usando A y B, o usando C, o usando alfa, conviene, y aquí lo estamos viendo en qué sentido. Entonces, esta es la notación que menos uso, o sea, poniendo la que menos uso es poniendo A y B mayúscula, o sea, los puntos. De ahí la que, en orden, esta de C, poniendo la curva como intermedio, casi no la uso. Repito, a menos que haya argumentos como ahorita, gráficos, que nos ayuden a entender lo que estamos diciendo. Bueno, miren, el tiempo se agotó muy rápido. Vamos bueno, ahorita lo que quería hacer es otro de los problemas de la lista, con eso iniciamos la clase de mañana. Y vamos hacia dos cosas. ¿Qué pasa? Y tenía que, bueno, retomando la pregunta que, si no me recuerdo, hacía Rubén, de la parametrización, y que yo dije, bueno, podemos parametrizar de otra forma. ¿Cambia el resultado de la integral en línea si cambia la parametrización? La respuesta es no. Eso dice, bueno, la respuesta es casi no.
casi no. Vamos a ver en qué radica ese casi. Pero vamos a hacer eso, ver qué pasa si cambiamos la parametrización, qué pasa con el cálculo de la integral de línea. Y pues entrar a las aplicaciones, ya que sabemos que la integral de línea sí sirve para calcular cosas pues, físicas, por ejemplo, el trabajo, por lo menos, pues en la siguiente sección, al menos en la lista, nosotros ya lo interpretamos, va a ser ver las aplicaciones de la integral de línea en cálculos de aplicación. Estas aplicaciones se pueden llegar a ver desde cálculo 1. Yo en particular, el año pasado no lo vi, pero luego sí doy la interpretación de la integral para hacer cálculos justamente del trabajo, del centro de gravedad, del momento de inercia, etc. Entonces, pero sé que, bueno, yo no lo hice el año pasado y sé que muchos no lo ven. Entonces también hay que retomar, esas aplicaciones se van a retomar en todos, en la integral de línea, superficie y integrales múltiples. Bueno, con eso terminaríamos este teoremita. Muchos terminan los teoremas con este cuadrito, yo no, y pues ahí ojalá evitan poner esos cuadritos. Algunos ponen QED, si lo ponen, deben de, escríbanme la frase, o sea, no la abreviación, la frase completa en latín. Y en particular, pues no es necesario ponerle nada, o sea, se entiende dónde se acaba el teorema. Como digo, si le quieren poner algo, pues por lo menos una carita feliz. Y ya. Bueno, se acabó el tiempo, muchachones. Nos estamos viendo el día de mañana. Pónganse a ver si a desarrollar ejercicios, a estudiar, y cualquier duda me dicen mañana, ¿vale? Con eso concluimos. Nos vemos, muchachos, hasta mañana. Hasta mañana, Gracias, profe. profe, hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana, profe. profe. Gracias, profe.